Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Lira, cursante de Derecho, y les vengo a hablar un poco sobre las medidas de coerción personal, cuyo principio general está establecido en nuestro Código Procesal Penal, donde uno de ellos es el estado de libertad. Tenemos que saber que la privativa de libertad es una medida cautelar que solo en caso de que las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar la finalidad del proceso, está bien a proceder, ya que cualquier persona que se haga responsable de nuestra participación de un hecho punible perdurará en libertad durante el debido proceso. El segundo son los principios de la proporcionalidad, es decir, se refiere a que la medida de coerción personal debe tener relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión, la sanción probable y, por último, sería en el caso contrario que no procediera dicha acción. Por otra parte, existen ciertas limitaciones y estas se refieren a que no se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad a las personas mayores de 70 años, las mujeres en etapa final de embarazo o que estén en proceso de lactancia. De alguna otra forma, también nos encontramos con los casos de las personas con enfermedades de carácter terminal. De no ser necesaria la medida cautelar, se decretará la detención domiciliaria, es decir, casa por cárcel. Asimismo, es importante mencionar que otro de los principios sería la motivación y se refiere a las medidas de coerción personal donde son decretadas acordes a las disposiciones de nuestro COPP a través de una resolución judicial fundada. Y por último, es importante abarcar que todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, limiten sus facultades y las que definen la fragancia sean interpretadas restrictivamente. ¿Okay? Siguiente a esto tenemos los siguientes tipos de medidas cautelares, donde nos encontramos con las sustitutivas. Las medidas cautelares, según nuestro Código Orgánico Procesal Penal, las distinguen en dos grupos, las restrictivas y las preventivas. Las medidas cautelares restrictivas son aplicables al imputado cuando las restantes son insuficientes para asegurar la finalidad de dicho proceso. De tal modo se prevé en lo referido en el Código en su título número 8, inherente a las medidas de coerción personal en su capítulo 1, referente a los principios, en su artículo específico 243, el cual nos supone que la privación de la libertad es una medida cautelar que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades de algún proceso. Siendo menester resaltar que la finalidad del proceso está señalada en el artículo 13 de la misma ley. Igualmente en el capítulo 3, tal como se expresa en puntos anteriores. Por otro lado, las medidas cautelares sustitutivas son las que se aplican siempre en los supuestos donde el imputado y la naturaleza del delito ameriten la consecuencia de medidas menos graves. Por ende, se deberá imponer la adecuada según lo referido en el capítulo 4, donde las medidas cautelares sustitutivas en los artículos 256 al 59 de nuestro COPP, donde las últimas tres, siendo estas del 257 al 259, las que nos hablen de una serie de modalidades de fianza, donde tenemos la caución económica, la caución personal y la juratoria. Consiguiente a las medidas cautelares sustitutivas frente a la privación de libertad son aplicables en contraposición con la privación judicial preventiva de libertad, lo cual es una serie de beneficios para el proceso que ayuda a todas las partes intervinientes en el mismo proceso, como lo son el imputado, el Estado y entre otros beneficios que se pueden distinguir. Se ha de señalar que existen razones de la naturaleza económica, política, social y por supuesto la de carácter judicial. Las medidas cautelares sustitutivas, según el artículo 256, tienen una modalidad donde siempre los supuestos se motivan a la privación judicial preventiva. Pueden ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos grave para un imputado.
donde el tribunal competente de oficio o solicitud del Ministerio Público deberá imponerle en el lugar mediante la resolución motivada alguna medida de la siguiente, donde podemos destacar la numeral 1, donde la detención domiciliaria dentro de su propio domicilio con una persona que custodie y o tenga vigilancia por parte de un tribunal el cual se lo ordene. El numeral 4 nos habla sobre la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad donde éste reside o de un ámbito territorial que fije el tribunal. Por otra parte, nos encontramos el abandono inmediato del domicilio, si se trata de agresiones de mujeres, niños o niñas o delitos sexuales, cuando la víctima conviva con algún imputado. O el numeral 9, donde cualquier otra persona preventiva o cautelar que el tribunal mediante autorrazonado estime procedente o sea necesario. ¿Okay? En caso de que el imputado se encuentre sujeto a una medida cautelar sustitutiva previa, el tribunal deberá evaluar la entidad de nuevo del delito cometido, la conducta predelictual del imputado y la magnitud del daño causado por dicho delito, a los efectos de otorgar una nueva medida cautelar sustitutiva. En dicho caso, podrán concederse al imputado de manera contemporánea 3 o más medidas cautelares sustitutivas. De tal manera, procedemos a hablar un poco sobre la citación, que en un sentido amplio es el llenamiento que se hace la autoridad judicial a una persona para que comparezca ante ella con un objeto determinado que se haga saber. En un sentido más restringido, es el llenamiento que hace una autoridad judicial a la parte demandada para que comparezca ante dicha autoridad judicial como objetivo. Según el artículo 215 del Código Procesal Civil, se recoge en el principio de la mediación. Se señala que es formalidad necesaria para la validez de todo juicio, la citación del demandado para el litis contestatario. ¿Okay? También podemos hablar sobre el arresto, el cual se denomina como el acto de arrestar. Claro, hablando muy básico sobre este verbo, también se puede aludir a tomar un riesgo, a decidirse realizar cierta acción. De tal modo, este concepto se asocia a la detención y a la privación de libertad de un individuo. El arresto es una medida que puede decidir la autoridad judicial o fuerza policial, donde se trata de una decisión vinculada en un proceso de carácter penal para que se cumpla en un acto de modo de castigo. ¿Ok? Y también podemos hablar un poco sobre la detención. La detención, en la mayoría de los países que tienen el derecho a la libertad y a la seguridad, se dice que para que esta se cumpla debe tener una serie de requisitos, la cual sería que cuando el individuo esté detenido por alguna autoridad policial, tiene que recibir información de manera inmediata por el cual es detenido, además de sus derechos. Es necesario que la detención se ajuste al tiempo establecido por la ley. Para evitar posibles abusos de autoridad, las detenciones improcedentes, la ley las contempla con procedimientos habeas corpus, según el cual el detenido debe ser presentado ante un juez de manera inmediata para decidir si la detención se ajusta o no. ¿Okay? Por otra parte, la detención es lógicamente una acción delictiva, pues la libertad individual es un bien jurídico protegido, cual se entiende que es una detención posee carácter ilegal cuando se produce de manera arbitraria. ¿Okay? Para diferenciar un poco la detención, la citación y el arresto, cabe destacar y aclarar que la citación viene siendo un medio para llevar a cabo un arresto o una detención. O sea, viene siendo como que dice la forma, la mediación. La detención es una medida cautelar que consiste en privar temporalmente la libertad de una persona y se lleva a cabo por una autoridad competente. Por otra parte, el arresto es una acción coercitiva que es dictada por un juez, es decir, una persona es acusada de haber cometido un acto ilegal y su derecho a la libertad es revocado. Por lo tanto, esto requiere una serie de pruebas para determinar si la responsabilidad del acto de dicho acusado es
un delito o sea cierto. Gracias por su atención.